Bienvenido a un nuevo video tutorial de Acta. En él voy a explicar 10 cosas que todo el mundo debería saber sobre los archivos PDF. El formato PDF es en realidad un formato bastante antiguo, pero que está plenamente vigente. De hecho, es el estándar de edición y completamente multiplataforma. Eso quiere decir que es posible abrir archivos PDF en cualquier tipo de dispositivo, ya se trate de un ordenador, de una tableta o de un teléfono, que es algo que obviamente interesa y cada vez más. Este video tutorial tiene varios apartados, donde en general explico varios métodos de hacer lo mismo para incluir, siempre que sea posible, una forma gratis de conseguir lo que sea. Y ya sin más preámbulos, voy a empezar con el primer apartado, que es cómo crear un archivo PDF. El primer método es usando Microsoft Office, que incluye esa opción de forma integrada a partir de la versión de Office 2010. Antes había que instalar un complemento aparte, pero a partir de esa versión ya no es necesario. Y es posible crear directamente el PDF a partir de un archivo de Word, de Excel o de PowerPoint. Yo voy a explicar cómo hacer eso en la versión de Office 2016 y en Office 365, que son las más modernas, pero se haría prácticamente igual en Office 2010 y en Office 2013. Para crear un archivo PDF usando Office tiene dos opciones. La primera es crear el archivo de raíz. Puede hacerlo usando Word, Excel o PowerPoint. Y es posible hacerlo creando un archivo nuevo de cualquiera de esos tres tipos, o Word, o Excel o PowerPoint, y después guardarlo como un archivo PDF. O bien puede abrir con esos programas un archivo de ese tipo que ya tenga, un archivo de Word, de Excel o de PowerPoint, y después convertirlo en PDF. En el primer caso tendría que abrir, por ejemplo, Word, seleccionar aquí documento en blanco. Ahora tendría que crear el archivo Word como haría normalmente, con textos, con imágenes, como usted quiera. Por ejemplo, este es un informe, es simplemente un ejemplo para que vea cómo se va a transformar en PDF de una forma muy sencilla. Este archivo lo puede guardar obviamente como haría con cualquier archivo de Word, pero además puede crear un PDF a partir de él de una forma muy sencilla, que es simplemente escoger aquí archivo, después guardar como, luego examinar para elegir dónde quiere guardarlo. Yo voy a guardarlo en la carpeta mis documentos. Obviamente usted puede guardarlo donde quiera, póngale un nombre y pinche en esta lista desplegable para elegir el formato PDF. Y luego pulse en guardar, y como ve, así de sencillamente se ha creado un archivo PDF a partir del archivo de Word que usted ha creado en Office y que estará en la carpeta donde haya elegido guardar. De una forma parecida puede hacer lo mismo con un documento de Excel, es decir, abrir el programa Excel, crear una nueva hoja de cálculo en blanco, crear el documento como crearía cualquier documento de Excel, exactamente igual, puede, ya digo, igual que antes, eventualmente guardarlo como un archivo de Excel, como haría normalmente, o ese documento de Excel puede ahora usarlo para crear un PDF. Para ello tendría que escoger otra vez archivo, guardar como, examinar, para elegir la carpeta donde quiere crear el PDF, darle un nombre, pulsar en esta lista desplegable, elegir PDF y luego guardar. Y como ve, aquí está el PDF creado a partir del Excel. Esto lo vamos a cerrar, esto también. Con PowerPoint se haría exactamente igual. Podría crear el documento en PowerPoint y luego guardarlo como un documento de PowerPoint o guardarlo como un PDF. Esta es entonces la primera opción para crear un PDF a partir de Office, que es crear un documento nuevo en Word, Excel o PowerPoint y guardarlo como PDF. Y ahora voy a explicar la segunda opción, que es la de abrir un documento ya existente que usted ya tenga de Word, Excel o PowerPoint y transformarlo en un PDF. Para crear un archivo PDF, por ejemplo, a partir de un archivo de Word, tiene que abrir ese programa y después abrir el archivo de que se trate, que en mi caso es este, en su caso será obviamente el archivo que sea. Y después es simplemente elegir la opción archivo, después guardar como, luego examinar para elegir dónde quiere guardar el archivo, puede ser en la carpeta documentos o en otra que usted quiera. Después haga clic en esta lista desplegable para elegir el formato PDF, le puede poner aquí un nombre diferente o dejar el mismo nombre que el archivo de Word, eso como usted prefiera, y después simplemente pulse en guardar. Es tan sencillo como eso. Está aquí ya el archivo PDF que se habrá guardado, también lo puede comprobar en la carpeta donde haya decidido usted guardar el archivo Word como PDF. Y de forma prácticamente igual se haría con un archivo de Excel o un archivo de PowerPoint. Si por ejemplo quiere convertir en PDF o crear un PDF a partir de un archivo de Excel, tendrá que abrir ese programa, abrir el archivo que quiera transformar en PDF, pulsar otra vez archivo, guardar como, elegir la carpeta donde quiere guardar el archivo PDF, ponerle un nombre diferente del archivo original o dejar el mismo, eso como usted prefiera, también en este caso, elegir aquí el formato PDF y guardar. Podrá tardar más o menos dependiendo de cómo sea el archivo de grande y de si tiene imágenes y ese tipo de cosas, pero como puede ver aquí ya está en PDF el archivo de Excel. Con
PowerPoint sería exactamente igual, simplemente tendría que abrir ese programa, abrir el archivo que corresponda y hacer exactamente lo mismo que ha visto con Word o con Excel. Y ahora voy a explicar cómo crear un PDF a partir de archivos de Office usando la versión más reciente en la actualidad de Office, que es el Office 365, que les recuerdo que es gratuito para los socios de Cedro. En la descripción del vídeo, en la ficha de este vídeo tutorial, en el sitio web de Acta, incluyo la dirección desde la que es posible solicitar una licencia gratis de Office 365 para cualquier socio de Acta. Cuando ya tenga su licencia de Office 365, entre en el sitio web de Office 365, le pedirá su nombre de usuario y su contraseña que le facilitará Cedro cuando solicite la licencia de Office 365 y verá una pantalla parecida a esta, que es la pantalla principal de Office 365. Usando ese programa puede convertir un archivo de Word o un archivo de PowerPoint en PDF. Curiosamente, no funciona con Excel. Si intenta hacer esa transformación, que como hemos visto se hace muy fácilmente en Office 2016, no resulta con Office 365, pero ya digo que sí puede hacerlo de forma adecuada con archivos de Word o archivos de PowerPoint. ¿Cómo tendría que hacerlo? Pues elige, en el caso de un archivo de Word, elija Word aquí, seleccione Nuevo documento en blanco, cree el documento, como sea, o ábralo si ya lo tiene en su cuenta de Office 365 y luego, como veíamos en Office 2016, elija Archivo, Guardar como, y aquí tiene que escoger la opción de Descargar como PDF. Office 365 transformará el archivo de Word en formato PDF y al elegir en esta ventana Descargar, ese archivo ya PDF se descargará a su equipo y podrá verlo o usarlo como usted quiera. Esto ya podemos cerrarlo. Si lo que quiere es crear o transformar un archivo de PowerPoint, tendría que entrar en PowerPoint, elegir Nueva presentación, blanco, crear su PowerPoint y en este caso escoger Archivo, Descargar como y Descargar como PDF. Al igual que antes, le dirá que el documento está listo. Cuando termine la transformación, tendrá que pulsar Descargar y el archivo se descargará a su equipo. Y así es como puede crear un archivo PDF usando Office 365. Ya lo podemos cerrar. El segundo método para crear un PDF es utilizar un sitio web gratis que se llama ilovepdf.com y que le va a permitir convertir en PDF archivos de Word, Excel o PowerPoint aunque no tenga Office en su equipo. Imaginemos que recibe esos documentos de quien sea o de una editorial o de otra persona y necesita transformarlos en PDF por lo que sea, pero no tiene el Office para hacer lo mismo que hemos visto en el método 1. En ese caso tendría que usar este sitio que le comento. Habrá un navegador cualquiera y entre en el sitio web ilovepdf.com. Su dirección, la versión en español, la incluyo también en la descripción del vídeo tutorial en la ficha correspondiente del sitio web de Acta. Verá que es un sitio muy simple y muy claro de usar, que tiene una ventana principal como esta. Y para transformar un archivo de Word, Excel o PowerPoint a PDF, simplemente tiene que usar la opción correspondiente de estas tres que están aquí. Por ejemplo, si quiere transformar un archivo de Word a PDF, tiene que pulsar en esta opción, Word a PDF, luego en Seleccionar documentos Word, se abrirá un explorador de disco que le permite buscar en su ordenador qué archivo quiere transformar. Yo, por ejemplo, voy a transformar este, que se llama Informe, hago doble clic en él para que se suba al sitio ilovepdf.com y luego es pulsar este botón de Convertir a PDF. La transformación también, como en el caso de Office, tardará más o menos dependiendo del tamaño del archivo y de lo complejo que sea, pero en general suele ser bastante rápida. Y luego puede descargarse por sí solo cuando termine esa transformación, o bien pulsar el botón Descargar PDF para descargar el archivo en su equipo. Y como ve, aquí está el archivo PDF, el archivo de Word ya transformado en PDF, igual que si tuviera Office, aunque no lo tenga. Esto ya podemos cerrarlo. Esto también. Si quisiera transformar un archivo de Excel o de PowerPoint, se haría exactamente igual, solo que tendría que elegir la opción correspondiente, es decir, la de PDF a Excel o la de PDF a PowerPoint, pero ya digo que se hace exactamente igual. Elige esta opción, selecciona el archivo de Excel o de PowerPoint según corresponda, se realizará la transformación y podrá descargarlo en su equipo. Vamos a cerrar ya el navegador para explicar el tercer método de crear un PDF, que es usando el programa Adobe Acrobat, que es el programa de Adobe específicamente diseñado para crear archivos PDF. Adobe Acrobat es un programa de pago que tiene una versión gratis, pero con ciertas limitaciones, con bastantes limitaciones, como vamos a ver a lo largo del resto del vídeo. Esta versión de pago, la de Adobe Acrobat, obviamente no tiene esas limitaciones y por eso es de pago. Para crear un archivo PDF usando Adobe Acrobat también tenemos dos opciones. Podemos crear el archivo de raíz o puede crearlo a partir de otro documento, por ejemplo de un documento de Office o de una imagen o de un escaneo. Si quiere crear un archivo PDF de raíz, abra el programa Adobe Acrobat, elija Herramientas y luego Crear archivo PDF.
Vamos a crear un archivo en blanco, entonces elegimos aquí página en blanco y luego crear. Y después ya en esta pantalla tendrá que crear su PDF como haría normalmente y luego cuando llegue el momento simplemente guardar. Esa es la primera opción. La segunda opción es crear un PDF usando Adobe Acrobat a partir de un archivo. Cerrar esto de aquí, usted debería guardarlo, yo le voy a decir que no porque está vacío y no vale la pena. Si quiere crear, como decía, un archivo PDF a partir de un archivo ya existente, entre en Adobe Acrobat, elija archivo, luego crear y verá que aquí tiene varias opciones. Con la opción, por ejemplo, de PDF desde escáner, puede crear el PDF escaneando el archivo desde una página cualquiera. También puede crear un PDF a partir de una página web indicando la dirección URL del sitio que corresponda. Pero nosotros en este caso vamos a elegir la opción de PDF desde archivo. Si elija esa opción, se abrirá el explorador de disco habitual y allí podrá elegir varios tipos de archivos. Si hace clic en esta lista desplegable, verá todas las opciones posibles. Entre ellas están archivos de Office, de Word, de Excel, de PowerPoint y también varios formatos de imagen como JPG o TIFF. Simplemente tendría que usar el explorador de carpetas de Windows para encontrar el archivo que quiere transformar en PDF, por ejemplo, informe sobre PDF, que como es un archivo de Word, y automáticamente se iniciará el conversor, en este caso al contrario, es decir, de Word a PDF. Me refiero al contrario de lo que vimos en el apartado anterior. Igual que antes tardará más o menos la transformación dependiendo de las características del archivo, pero en general no debe ser demasiado lento. Una cosa importante es que es posible que necesite Office para que estas transformaciones funcionen. Y aquí está. Como ve, usando Adobe Acrobat hemos conseguido crear un PDF a partir de un archivo de Word. De la misma forma, podría convertir o crear un PDF a partir de un archivo de Excel, de un archivo de PowerPoint o de una imagen o de un escaneo. O bien la alternativa que he explicado primero, que es la de crear el PDF de raíz usando Adobe Acrobat. Voy a cerrar el programa. Usted debería guardar el archivo. Yo no lo voy a guardar porque no vale la pena en mi caso. Y con esto termino ya el apartado de cómo crear un PDF. Y vamos a entrar en el de cómo abrir y en algunos casos editar un PDF. Hay tres opciones de hacerla. La primera de ellas es usando el programa Word. En el apartado anterior ya hemos visto que es posible abrir un archivo PDF usando Word, pero por una cuestión de orden se lo voy a volver a explicar aquí. Sería simplemente abrir Word y usarlo para abrir el archivo PDF de que se trata. Por ejemplo, este. Veré una ventana como esta en la que básicamente te avisa de que Word va a transformar el archivo PDF y que va a intentar que sea lo más parecido al original, pero que esa similitud puede ser más o menos rigurosa dependiendo del caso. Acepte la ventana para que empiece la transformación y conseguirá abrir el archivo PDF en Word. Y no solamente abrirlo, sino que también una gran ventaja es que puede editarlo, es decir, puede cambiar aquí lo que sea del archivo PDF y después o guardarlo como archivo de Word o bien volver a guardarlo como PDF de la misma forma que hemos visto en el primer apartado. Sería pulsando archivo, guardar como, luego en examinar para elegir dónde guardar el archivo PDF, darle aquí un nombre, pulsar en la lista desplegable, elegir PDF y luego guardar. Y de esa manera lo que habrá conseguido es abrir y editar un archivo PDF usando Word y poder guardarlo bien en el formato de Word o bien otra vez como PDF. Esto lo cerramos ahora para explicar el segundo método de abrir un PDF, que es usando la versión gratis de Adobe Acrobat que se llama Acrobat Reader y que puede descargar gratis desde el sitio web de Adobe. También en la descripción del vídeo tutorial en el sitio de Acta incluyo ese enlace de descarga. Una vez que instale el programa, que es muy básico, ábralo, le recuerdo que se llama Acrobat Reader y luego para abrir el archivo PDF que sea, tiene simplemente que pulsar en Archivo, Abrir, buscarlo con el explorador de archivos, hacer doble clic y aquí tiene el PDF abierto. Pero a diferencia de lo que ocurría con Word, la limitación de Adobe Reader es que no permite editar el PDF, solamente permite abrirlo, permite verlo, revisarlo o guardar copias de él, pero no va a poder cambiarlo, no va a poder editar. Para eso necesita la versión de pago de Adobe, que es, una vez más, Adobe Acrobat. Vamos a cerrar entonces la versión Reader, la versión gratis, y vamos a abrir Adobe Acrobat, la versión de pago, para ver el tercer método de abrir, y en este caso también editar, un archivo PDF. Abra entonces Adobe Acrobat, elija Archivo, Abrir, igual que con el Reader, selecciona el archivo PDF que quiere abrir, por ejemplo este, y aquí está el archivo PDF, que puede verlo igual que en Reader, pero con la ventaja adicional de poder editarlo. Para editarlo tendría que escoger aquí a la derecha o en herramientas editar PDF. Ve que se seleccionarán los textos y las imágenes y ya podrá modificarlo como usted quiera y después guardar. Por tanto, repito, la diferencia principal entre el Acrobat Reader y el Adobe Acrobat es que el Reader solamente permite abrir el documento PDF, pero con Acrobat puede además editar. Cerramos esto. Y vamos al tercer apartado, que es cómo convertir un PDF a otros formatos de archivo.
Y en el primer método voy a volver a hablar del sitio web gratis del que he hablado antes, ilovepdf.com, que además de ser gratis, en este aspecto de transformar archivos probablemente sea el más completo, incluso que las otras opciones que son ambas de pago, las de Office y la de Adobe Acrobat, como vamos a ver poco más adelante. Por tanto, este es el primer método, recuerdo, para convertir archivos PDF a otros formatos de archivo. Habrá un navegador cualquiera y luego entré en el sitio web de antes, el mismo, ilovepdf.com. Como veis, la misma página de antes. Aquí vamos a hacer un poco al contrario de lo que hicimos en el primer apartado, porque en vez de transformar o convertir archivos a PDF, vamos a hacer lo opuesto, es decir, con un PDF convertirlo en otros formatos. ¿Y cuáles son las opciones que tenemos? Pues es posible transformar un PDF a un archivo de Word, a un archivo de PowerPoint o un archivo de Excel, y también es posible transformar un archivo PDF en una imagen de formato JPG. Por ejemplo, vamos a ver cómo transformar un archivo PDF en Word. Tendría que elegir la opción de PDF a Word, pulsar en seleccionar archivo PDF, buscar con el explorador de archivos el PDF que quiere transformar en un archivo de Word, por ejemplo este de siempre, y luego pulsar convertir a Word. Cuando acabe la transformación, pulse en descargar Word y se descargará en su equipo el PDF ya convertido en un archivo de Word, como puede ver aquí. Como ve, la transformación se ha hecho perfectamente y muy rápido en este caso. Si lo que quiere es transformar el PDF a Excel o a PowerPoint, tendría que elegir la opción correspondiente de PDF a Excel o de PDF a PowerPoint y se hace exactamente igual. Tiene que seleccionar el archivo Excel o PowerPoint para que el sitio web lo convierta en el que corresponda de ellos y después descargarlo en su equipo. Sí, voy a explicar un poco más en detalle cómo convertir un PDF a JPG, porque es ligeramente distinto y hay más opciones. El primer paso es escoger la opción de PDF a JPG, seleccionar el archivo PDF, por ejemplo este, y las dos opciones que existen son convertir cada página del PDF en una imagen JPG, eligiendo esta de aquí arriba. Por ejemplo, en este PDF que tiene 5 páginas, se crearán 5 imágenes JPG, cada una de ellas correspondiente a cada una de las páginas del PDF. Si elige la opción de extraer imágenes, lo que se convertirá en JPG son solo las imágenes que pueda tener el documento PDF, no todas sus páginas ni todo el contenido de las páginas, sino solamente las imágenes. Obviamente, esta segunda opción solamente puede interesar si el documento PDF tiene de hecho imágenes. Si es solo texto, no tiene ningún sentido porque no se crearía ninguna imagen JPG. Por tanto, resumiendo, las dos opciones que tiene son convertir todas las páginas del PDF en imágenes JPG o extraer las imágenes que pueda tener el PDF y solo esas convertirlas en JPG. Cuando escoja la opción que prefiera, pulse convertir a JPG y cuando acabe la transformación, pulse en descargar las imágenes JPG. Se descargarán en la misma carpeta donde tenga el PDF original y estarán dentro de una carpeta con un nombre parecido a este. Es una carpeta comprimida que tiene que descomprimir, pero no se preocupe porque las carpetas zip las descomprime el propio Windows en general, salvo si es una versión muy antigua. Para eso simplemente tiene que pulsar con el botón derecho encima de la carpeta comprimida y elegir extraer todo. Mantenga esta opción que le dice de la carpeta y pulse extraer. Y de esa forma, como puede ver, se creará en la misma carpeta donde esté la carpeta comprimida, se creará, ya digo, una carpeta con el mismo nombre ya descomprimida y ahí dentro estarán las imágenes en que se han transformado o cada una de las páginas del PDF o las imágenes que contenga según la opción que haya escogido. Podemos abrir una para que lo vea y aquí está la imagen JPG de la primera página. Se habrán creado imágenes JPG equivalentes de las otras páginas o de las otras imágenes, ya digo. Esto vamos a cerrarlo ahora ya todo. Vamos a cerrar también el navegador para explicar el segundo método de convertir un PDF a distintos formatos de archivo, que es, una vez más, usando el programa Word de Office para hacer esa conversión. Le advierto, como ya le decía al principio, que es mucho más limitado. Para empezar, solamente es posible transformar el PDF a archivos de Word. No se puede, por ejemplo, convertir el PDF en un archivo de Excel o en un archivo de PowerPoint como sí es posible hacer con el sitio web gratis que he explicado en el primer mes. En cualquier caso, vamos a explicarlo. El primer paso es abrir el programa Word, después abrir el PDF que corresponda, el que quiere convertir en otro formato de archivo, aceptar que haga la conversión y luego escoger una vez más archivo, guardar como, examinar para elegir dónde se va a guardar el archivo, ponerle el nombre que quiera o mantener el que ya está, dependiendo de lo que prefiera, y pulsando en esta lista desplegable, elegir a qué tipo de archivo quiere convertirlo. Puede ser a un documento de Word o también tiene otras opciones que quizá le interese, como por ejemplo RTF o XML o XPS, pero como ves son formatos más extraños y no tan prácticos como poder transformarlo a otros programas de Office o a una imagen.
Podemos elegir, por ejemplo, transformar el PDF en un documento de Word y guardar. Y ya tendremos nuestro PDF convertido en un archivo de Word, como ya hemos visto varias veces a lo largo de este vídeo tutorial. Cerramos Word y vemos el tercer método para convertir un PDF en otros tipos de archivo, que es usando Adobe Acrobat, es decir, la versión de pago. La versión Adobe Reader gratis no permite convertir archivos PDF en otros archivos, o mejor dicho, hay que pagar un extra para poder hacer eso con esa versión gratis, con lo que tiene que valorar si prefiere hacerlo gratis usando el sitio web que ya he explicado para hacer esas conversiones, esas transformaciones de formatos, o si prefiere pagar a Adobe para hacer ese mismo tipo de conversión. Obviamente la decisión es suya. Si tiene la versión de pago, es decir, Adobe Acrobat, para convertir un PDF a otros archivos tiene que abrir el programa, abrir el PDF que pretende transformar, este que es el de siempre, por ejemplo, y luego escoger Archivo, Exportar a. Y ve que aquí tiene varias opciones. Puede, por ejemplo, exportar el archivo a un documento de Word, o el más moderno, o una versión anterior, la de 97-2003. Puede convertirlo también en una hoja de cálculo, igual en el formato más reciente de Excel o en un formato antiguo de 2003. También puede transformar el PDF en un PowerPoint o bien en una imagen de varios tipos de formatos, JPG, JPG 2000, TIFF, PNG. Otras opciones extra es transformar el PDF en HTML o en formato RTF o en texto. Como ve, existen varias alternativas y es tan fácil como elegir cuál de ellas prefiere. Por ejemplo, si quiere transformar el PDF en un archivo de Word, es elegir aquí Microsoft Word y luego uno de estos dos formatos. En principio yo les recomiendo el más moderno, salvo que tenga una razón para elegir el antiguo. Entonces, en este caso, tendría que elegir documento de Word. Se abre el explorador de archivos para elegir dónde guardar su archivo PDF convertido, en este caso en Word, le pone el nombre y elige guardar. Se inicia el proceso de conversión y el archivo PDF convertido en Word ya se habrá creado en la carpeta donde haya indicado, y en general, si tiene Word en su equipo, se abrirá directamente ya el archivo convertido. De una forma similar, ya digo que podría transformar el PDF en todos los formatos que ofrece la sección de exportar a y que hemos revisado. Cierro la ventana y pasamos a la cuarta categoría, que es cómo unir o dividir un PDF. O explicado de un modo más detallado, a lo que me refiero es cómo unir varios PDFs para que formen un solo PDF, o cómo dividir las páginas de un mismo PDF para crear varios PDF diferentes de una o más páginas. Empezamos con el primer método, que es, una vez más, utilizar el sitio web gratis ilovepdf.com. Abrimos el navegador, entramos en la página de ilovepdf.com y voy a explicar primero cómo unir dos o más PDF. Tiene que seleccionar la opción Unir PDF, luego haga clic en Seleccionar archivos PDF, se abre el explorador de archivos habitual y elija el primer PDF que quiere unir, por ejemplo este de aquí. Verá una previsualización de ese archivo PDF en el sitio web y después, para añadir otros archivos PDF que va a unir con ese, pulse en este botón que pone más. Se volverá a abrir el explorador de archivos, elija el siguiente archivo PDF, por ejemplo este, y lo mismo con cualquier otro archivo que quiera juntar. Pulsaría si quiere unir más y elija un nuevo archivo, que también se previsualizará en el sitio web. De forma predeterminada, estos tres archivos PDF, en este caso tres, podrían ser dos, podrían ser más de tres, se van a juntar o se van a unir en un solo PDF en el mismo orden en que los haya seleccionado. Si prefiere que se unan en un orden distinto, por ejemplo en este caso, si quiere que el tercer archivo forme parte del PDF después del primer archivo que ha seleccionado, tiene que pinchar en él y, sin soltar el botón, arrastrar y ponerlo en la posición que sea. O puede ponerlo el primero, si quiere. Del mismo modo, puede cambiar el orden de cualquiera de los otros archivos PDF que haya elegido. Cuando ya haya determinado en qué orden se van a unir esos PDF, pulse Unir PDF. Y luego, cuando termine esa unión, pulse Descargar el PDF unido. Vaya a la carpeta donde se ha descargado y aquí está el PDF ya unido, que normalmente, en principio, por lo menos en estos momentos, tiene este nombre. Es el nombre del sitio web, ilovepdf y merged, que significa unir. Si lo abrimos, verá que ese PDF está compuesto por la unión de los tres archivos PDF que he elegido yo en este caso, y en el orden en que he elegido yo que se unan. Cerramos esto y ahora vemos cómo dividir un PDF, que es igual de fácil. Empezaríamos eligiendo la opción de dividir PDF, luego seleccionar archivo PDF, buscamos y escogemos el archivo que querramos dividir con el explorador de archivos, y aquí tenemos dos opciones para dividir el archivo. Si elige la opción de extraer páginas, lo que hará este sitio web es crear un archivo PDF diferente por cada página que forme el PDF actual, el PDF que quiere dividir. En este caso, como este PDF tiene 5 páginas, al elegir extraer páginas se crearían 5 PDFs diferentes,
PDFs cada uno, compuesto por cada una de las páginas del PDF actual. Puede elegir que se extraigan todas las páginas, es decir, que se cree un PDF por cada página, o puede seleccionar páginas y decidir qué páginas del PDF actual quiere que se conviertan en un PDF independiente. Esa es entonces la primera opción, es decir, extraer páginas y o bien extraer todas las páginas para que se cree un PDF diferente por cada una de las páginas del PDF actual, o bien seleccionar páginas para que se cree un PDF independiente solo de las páginas del PDF actual que usted seleccione. La segunda opción que tiene para dividir un archivo PDF es dividir por rangos. Dividir por rangos sirve para crear uno o más PDFs a partir del PDF actual que contenga una o más páginas del PDF actual. Por ejemplo, ha elegido aquí dividir por rangos y puede establecer un rango personalizado. Puede definir un rango de la página 1 a la 4. De esa forma se creará un PDF independiente solo de las páginas 1 a la 4. O puede cambiar el rango aquí y en este caso se creará un PDF independiente de las páginas 2, 3 y 4, o lo que es lo mismo, lo de las páginas del rango de la 2 a la 4 del PDF actual. Otra opción que tiene también en cuanto a dividir por rangos es establecer un rango fijo. Y aquí en este apartado de dividir en rangos de páginas de, tiene que indicar cuántas páginas del PDF actual quiere que tenga cada PDF resultante. Por ejemplo, si elige aquí 2, se crearán, como le dice aquí, 3 PDFs. Cada uno contendrá 2 páginas siempre que sea posible. El primer PDF será en la página 1 a la 2, el segundo PDF será la página 3 y 4 y el tercer PDF será solo la página 5 porque solo hay 5 páginas. Si hubiera 6 páginas, el tercer PDF tendría también 2 páginas. Resumo también entonces esta segunda opción, que es dividir por rangos, en la que tiene la opción de establecer un rango personalizado e indicar de qué página a qué página del PDF actual quiere que se forme un PDF independiente, o bien establecer un rango fijo e indicar qué número fijo de páginas va a tener cada PDF independiente que se va a formar a partir del PDF actual. Cuando ya haya decidido lo que quiera, pulse en dividir PDF y luego descargar el PDF dividir. Vaya a la carpeta donde se ha descargado y en este caso, como yo he elegido crear un PDF de la página 2 a la 4, tendremos aquí un PDF nuevo que solamente tiene la página 2, 3 y 4 del PDF original. El segundo método para conseguir unir o dividir un PDF es usando Adobe Acrobat, que, la recuerdo una vez más, es la versión de pago. Con la versión Reader, la versión gratis, no se pueden unir ni dividir PDFs. Empezamos abriendo Adobe Acrobat. Vamos a hacer como si fuera un documento nuevo. Escogemos herramientas, luego crear archivo PDF y después página en blanco, crear. Cuando estemos ya en la pantalla de crear un documento PDF en blanco, elegimos archivo, crear y después combinar archivos en un solo PDF. Luego en esta ventana vamos a agregar los archivos PDF que queremos unir en uno solo. Pulse en agregar y escoja el primero de los archivos, por ejemplo este de 100. Para añadir los otros archivos que quiere unir a ese, pulse en este botón de agregar archivos, después elija agregar archivos y escoja el siguiente archivo PDF, y así con todos los que pretenda unir en un solo PDF. Agregar archivos y seleccionar el archivo que sea mediante el explorador de carpetas de Windows. Al igual que era posible hacer en el sitio de ilovepdf.com, puede cambiar el orden en que se van a unir los archivos, si no, de forma predeterminada se juntarán en el orden en que los haya agregado a Adobe Acrobat. Si quiere cambiarlos es simplemente pinchar en el que sea y arrastrarlo hasta su nueva posición. Cuando ya esté como prefiera, pulse este botón de combinar y en la misma sesión de Adobe Acrobat se abrirá el archivo PDF compuesto ya por la unión de los archivos PDF que usted haya escogido y en el orden en que haya elegido. Después es simplemente guardarlo con el nombre que quiera y en la carpeta que prefiera. Esto lo cerramos, yo no lo voy a guardar y ahora vamos a explicar cómo dividir un archivo PDF. Primero tendría que empezar abriendo Adobe Acrobat y luego abriendo el archivo que pretende dividir. Para eso, como siempre, haga clic en Archivo, luego en Abrir y después busque y abra el archivo con el explorador de carpeta. Después entra aquí en Herramientas y seleccione Organizar páginas. Verá que se muestran aquí las distintas páginas que componen el PDF que ha abierto. Luego pulse en Dividir y en esta sección de aquí indique cuántas páginas va a contener cada uno de los archivos PDF resultantes de dividir el PDF actual. Por ejemplo, si quiere que se cree un PDF independiente por cada una de las páginas del PDF actual, tendría que poner aquí el número 1. Por lo tanto, dividiría el PDF actual página a página, es decir, haría un PDF independiente por cada página del PDF actual. Si quiere que se creen PDFs que contengan 2 páginas cada uno, tendría que poner aquí un 2. De esa forma, se crearían en este caso 3 PDFs. El primer PDF contendría las 2 páginas, la 1 y la 2. El siguiente PDF contendría otras 2 páginas, porque he indicado aquí 2, la 3 y la 4. Y el tercer PDF, en que dividiría el PDF actual,
contendría solo la página 5 porque solo queda una página. Si fueran 6, tendría también 2 páginas como los anteriores. Cuando haya definido ya eso, qué número de páginas va a tener cada PDF resultante de dividir el PDF actual, haga clic en el botón división. Le saldrá una ventana que le indica cuántos PDFs se han formado, que en este caso, como lo explicaba antes, son 3. En su caso serán, obviamente, los que sean. Pulse aceptar para darse por enterado y debe saber que estos PDFs divididos se van a crear en la misma carpeta donde esté el PDF actual. Entonces vamos a esa carpeta, que en mi caso es la carpeta documentos, en el suyo será la que sea, y como ve, los PDFs divididos van a tener el mismo nombre raíz que el archivo actual, que era el archivo bienvenida. Aquí se han creado esos 3 archivos PDF con el mismo nombre raíz, bienvenida, y luego el apellido, digamos que es parte 1, parte 2 y parte 3. Si abrimos el primero de ellos, verá que este PDF dividido está compuesto por las 2 primeras páginas del PDF que hemos dividido. El segundo contendrá otras 2 y el tercero, en mi caso, contendrá solamente. Cerramos y pasamos ahora al quinto apartado, que es cómo incluir anotaciones en un archivo PDF. Eso sí es posible hacerlo tanto en Adobe Reader, en la versión gratis, como en Adobe Acrobat, en la versión de pago. Y además se hace exactamente igual en los dos casos. Así que voy a explicarlo en la versión de Adobe Reader porque probablemente es la que tenga la mayor parte de los usuarios. Habrá Adobe Reader o Adobe Acrobat, ya digo que se hace exactamente igual. Luego habrá el archivo donde quiere incluir las anotaciones y después tiene que seguir estos pasos. Hay varias formas en realidad de incluir anotaciones en un texto, pero para mí la mejor de todas es primero marcar la parte del texto a la que se refiere esa anotación y luego incluir la anotación. Creo que es lo más claro porque de esa forma sabemos exactamente a qué se refiere el comentario y además es más fácil encontrarlo que si simplemente incluimos un comentario sin resaltar el texto al que se refiere. Por eso yo lo voy a explicar así, con mi método, digamos, de incluir anotaciones en un texto. Primero elija aquí la opción esta de resaltar y pinche en ella. Después pinche y arrastre para seleccionar la parte del texto o la imagen o lo que sea del documento PDF sobre el que va a hacer el comentario. Por ejemplo, yo voy a seleccionar la palabra 4. Le digo que es pinchar y arrastrar y verá que se queda de un color resaltado amarillo. Después haga clic encima de esa selección resaltada con el botón derecho del ratón y elija la opción de abrir nota emergente. Y aquí escriba el comentario que sea. Por ejemplo, en realidad son 3. Cuando acabe de escribir el comentario, pulse publicar y ya puede cerrar el comentario. Y como verá, ese comentario que acaba de escribir se queda integrado en el texto. Está resaltado porque hemos resaltado la parte del PDF al que se refiere el comentario y además tiene adherido, digamos, un comentario que se lee simplemente posando el ratón encima de la zona seleccionada, de la zona resaltada. Y tendría que hacer exactamente lo mismo para incluir cualquier comentario en cualquier parte del PDF. Si lo que quiere es eliminar un comentario, haga clic con el botón derecho encima de la zona seleccionada asociada al comentario, la zona resaltada, y después elija eliminar. Y como ve, se quitará tanto la zona resaltada como el comentario. Ya digo que aunque haya explicado esto en Adobe Reader, en la versión gratis se hace exactamente igual en la versión de pago Adobe Acrobat. Y pasamos ahora a la categoría número 6. Que es cómo firmar digitalmente un PDF. Cuando hablo de firmar digitalmente un PDF no me refiero a incluir una firma digitalizada en el documento, sino a firmarlo usando un certificado digital emitido por una autoridad de certificación fiable y válida. Por ejemplo, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, que ofrece certificados digitales de usuario a cualquier ciudadano español. Esos certificados, la verdad es que son realmente útiles ya que permiten, por ejemplo, entregar la declaración de la renta o identificarse digitalmente ante prácticamente todos los organismos de la administración pública o de la administración local. Para poder firmar digitalmente un PDF, la condición previa e indispensable es instalar un certificado digital, ya digo, de una autoridad de certificación válida y fiable. Yo en concreto les recomiendo, como decía, el de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. La forma de instalarlo paso a paso y con todos los detalles la explico yo mismo en un informe disponible a través del sitio web de ACTA. Si entra en el apartado de recursos informes, busque el informe 001 del año 2017 que se titula Recursos web para autores. Y ahí en el apartado de certificados digitales, que está en la página 21, podrá ver, ya digo, paso a paso cómo instalar un certificado de usuario de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Voy a asumir entonces que ya ha instalado ese certificado digital en su equipo y cuando sea así tiene que seguir estos pasos y puede hacerlo tanto en Acrobat Reader, la versión gratis, como en Adobe Acrobat, la versión de pago. Se hace exactamente igual en los dos casos.
Yo voy a explicarlo también aquí en Acrobat Reader. Abre el programa y abre el documento PDF que quiere firmar digitalmente. Por ejemplo, pues el de siempre. Con el documento PDF abierto, vaya a la parte del documento donde quiere incluir su firma digital. Lo normal es que sea al final de todo, pero puede ser en cualquier parte del PDF. No hay ningún tipo de restricción en cuanto a eso. Cuando ya esté en la parte donde quiere incluir la firma digital, seleccione aquí Herramientas y luego Certificados. Luego haga clic en Firmar digitalmente y le saldrá una ventana como esta en la que le dice que tiene que pinchar y arrastrar el ratón para definir un área que es donde va a aparecer la firma. Pulse aceptar para darse por enterado y después haga lo que le dice la ventana, es decir, pinche y arrastre con el ratón para definir un cuadrado, un rectángulo, una zona donde se va a insertar la firma digital, que es lo que voy a hacer yo ahora. Voy a pinchar y sin soltar el botón del ratón, arrastro para crear la zona de la firma y suelto el botón del ratón cuando ya se ha creado esa zona. Automáticamente Adobe debe buscar el certificado digital que tenga usted por defecto. En mi caso, como ve, es el que le comentaba de la Fábrica Nacional de Moneda de Timbre, el certificado de usuario mío personal. Puede ocurrir que usted tenga varios certificados diferentes y en ese caso en esta ventana tendría que elegir cuál utilizar. Como en mi caso solo tengo uno, ya está seleccionado. Con el certificado ya elegido, pulse en Continuar y le saldrá una previsualización de la firma digital que se va a incluir en el PDF. Puede crear una diferente o dejar esta que es la firma por defecto. También en esta ventana tiene la opción de bloquear el documento tras la firma. Si activa esa opción, el documento no podrá modificarse después de crear la firma digital, que es algo que puede convenir, por ejemplo, para evitar que se cambie un contrato o cualquier otro documento importante que no quiera que se modifique de ninguna manera después de haberlo firmado usted digitalmente. Esta opción es opcional, bloquear el documento tras la firma o no, y ya digo que es recomendable o no, pues dependiendo del caso. Cuando ya haya establecido las opciones que prefiera de esta ventana, simplemente pulse en Firmar. La firma no se va a aplicar hasta que guarde el documento con un nombre diferente del original. Por eso salta esta ventana del explorador de carpetas de Windows. Elija la carpeta donde quiere guardar el documento firmado, póngale el nombre que quiera, por ejemplo, yo le voy a poner bienvenida firmada y después guardar. Dependiendo del certificado y de cómo lo tenga configurado, puede salirle esta ventana que es para pedirle permiso para incluir la firma digital en el documento. Si le sale esta ventana, diga permitir y verá que ya aparece aquí su firma digital asociada al certificado digital que ha escogido. Ahora voy a cerrar Acrobat para que vea una cosa importante. Voy a abrirlo otra vez y voy a abrir el documento que acabo de firmar digitalmente. Y lo que quería que viera es que puede ocurrir esto, que le diga que la firma digital presenta problemas. Eso le puede salir a la persona a la que le envía el documento firmado y obviamente esa persona pues puede verse un poco alarmada por pensar que la firma no es válida o que el documento ha sido cambiado de alguna forma después de firmarlo digitalmente. Ese puede ser el caso, pero normalmente este mensaje sale simplemente por no tener actualizados las autoridades certificadoras que emiten los certificados digitales. Entonces, para evitar que eso ocurra, si le aparece este mensaje de que hay problemas con la firma, tiene que entrar en Edición, Preferencias, escoger aquí a la izquierda Administrador de confianza y luego actualizar automáticamente los certificados de estas dos secciones, la de actualizaciones automáticas de la lista de ATTL y de EUTL. Es simplemente pulsar en Actualizar ahora, confirme esta ventana para dar permiso a Adobe para que actualice esa lista de certificados, puede darse por enterado cuando eso ocurra y actualice también esta otra lista. También tendrá que dar su permiso con aceptar y luego darse por enterado cuando la lista se actualice. Después cierra la ventana de preferencias pulsando aceptar y como ve, ahora ya sí Adobe reconoce como válida la firma digital que hemos incluido. Si a una persona eventualmente a la que se destine ese documento firmado le sale ese mismo error, indíquele que actualice también las listas de certificados digitales para comprobar que el archivo no ha sido modificado y que realmente ese problema es simplemente una cuestión de actualización y no realmente algún problema de falsificación del PDF o de modificación no autorizada después de firmarlo digital. Vamos ahora a ver la categoría 7, que es cómo proteger un PDF con una contraseña. Y el primer método que vamos a ver es, una vez más, usando el sitio web gratis ilovepdf.com. Abrimos el navegador, cualquiera, entramos en el sitio de ilovepdf.com y ahora lo que vamos a hacer es definir una contraseña para poder abrir el PDF que sea. Es decir, quien reciba ese PDF o quien lo encuentre no podrá abrirlo a no ser que sepa la contraseña que usted defina de esta manera. Vamos a buscar la opción de proteger PDF que está aquí abajo, pulse en ella, luego en seleccionar archivo PDF, después escoja el archivo que quiere proteger con una contraseña. Como ve, puede añadir más archivos si quiere para protegerlos con la misma contraseña o solamente el que abra y después aquí a la derecha tiene que indicar la contraseña. Yo voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6
456 por una cuestión de simplicidad, aunque obviamente jamás use una contraseña sencilla. Utiliza siempre una contraseña compleja que mezcle mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales, y de esa forma protegerá su PDF o lo que sea del mejor modo. Es muy importante que no se olvide de esa contraseña, porque si no puede llegar a ocurrir que ni siquiera usted mismo consiga abrir sus propios PDF. Así que queda ahí el aviso y seguimos repitiendo la misma contraseña que haya indicado en el apartado anterior. En el caso 1, 2, 3, 4, 5, 6, igual que. Definida ya la contraseña y comprobada, repetida, pulse en proteger PDF y luego en descargar PDF protegidos. Cuando acabe de descargarse, vaya a la carpeta de descargas y verá que se crea un archivo que tiene el nombre raíz del archivo que ha elegido proteger, en este caso bienvenida, en su caso será el nombre que sea, y luego tiene el apellido protected para indicar que está protegido. Si yo o cualquier persona intenta abrir ese archivo, verá que le pide una contraseña para poder hacerlo. Si indica una contraseña equivocada, le dirá que la contraseña no es correcta y no podrá abrir el archivo. Por el contrario, si elige la contraseña adecuada, ya sí podrá entrar en el archivo y hacer con él lo que corresponde. Como ve, el sitio web de ilovepdf.com no reescribe o no sustituye el archivo PDF original, es decir, va a tener por un lado su archivo PDF original y por otro lado el archivo PDF protegido por una contraseña. Esa es una medida de seguridad, pero téngalo en cuenta porque va a haber un archivo que no está protegido y que tendrá que proteger de otra manera. Vamos a volver al sitio de ilovepdf para explicar cómo quitar la contraseña que haya creado con ese mismo sitio. Remarco que este método solamente sirve o puede servir para quitar la contraseña que haya creado con el sitio. Si la ha creado usando, por ejemplo, Adobe Acrobat, lo más probable es que no funcione este método y no consiga quitar esa contraseña. Solo sirve, ya digo, cuando la ha creado usando ilovepdf.com. En ese caso, busque la opción de desbloquear PDF. Elija seleccionar archivo PDF y en el explorador de carpetas seleccione el archivo que estaba protegido con una contraseña. En caso estaba aquí en descargas, bienvenida Protected, verá aquí una previsualización y después es pulsar desbloquear PDF. Y después descargar PDF desbloqueado. Vaya a la carpeta donde se haya descargado el archivo ya desbloqueado, que tendrá el nombre raíz del archivo original, bienvenida, y después que al final pone unlocked, que significa que está desbloqueado. Si cualquier persona intenta abrir ese archivo, ya sí podrá abrirlo sin problemas y no le pedirá una contraseña. El segundo método para proteger con contraseña un archivo PDF es usando Adobe Acrobat, la versión de pago. Una vez más, la versión Reader, la versión gratis, no permite hacer nada de esto porque está claramente limitada. Para proteger un archivo PDF con contraseña usando Adobe Acrobat, primero tenemos que abrir el programa, luego abrir el archivo PDF que sea y después pulse en Herramientas y busque la opción Proteger, está aquí, pulse en ella, luego haga clic en Codificar y en Codificación con contraseña. Un aviso le preguntará si de verdad quiere cambiar la seguridad de este documento, dígale que sí, y después verá una ventana como esta donde va a definir las condiciones de seguridad del documento. Si quiere proteger el acceso al PDF con una contraseña, es decir, que no pueda abrirlo nadie que no sepa la contraseña, marque esta casilla de solicitar una contraseña para abrir el documento y después indica aquí la contraseña. Voy a poner otra vez 1, 2, 3, 4, 5, 6, igual que en el caso de antes, nunca use una contraseña fácil y nunca se olvide de la contraseña que usted ponga. Acrobat en este sentido es un poco más sofisticado que el sitio web y permite elegir en esta sección el tipo de codificación que se va a usar. Si hace clic en esta lista desplegable verá que hay varias opciones de codificación. Cuanto más abajo o más moderna sea la versión de Acrobat para la que está destinada la codificación, más fuerte será esa codificación, pero el problema que tiene es que si elige una codificación de Adobe Acrobat 10 o posterior e intenta abrir el archivo en un Acrobat antiguo, en un Acrobat 6, no va a poder. Por tanto, en caso de duda y si no está seguro de qué versión de Adobe tiene la personas que van a abrir ese PDF, deje en principio la opción por defecto de Acrobat 7 y posterior, que ofrece una seguridad bastante buena sin comprometer o siendo más difícil que comprometa que se pueda de hecho abrir el archivo incluso indicando la contraseña adecuada. Como ve, aquí tiene otras opciones que puede configurar. Si no lo tiene muy claro, deje también las opciones por defecto y pulse a aceptar. Tendrá que confirmar la contraseña que ha definido, 1, 2, 3, 4, 5, 6 en mi caso, y después esta ventana le va a avisar de que no se va a aplicar esa contraseña al documento hasta que lo guarde. Dese por enterado y después guarde el documento. Le recomiendo también en este caso guardarlo como una copia, es decir, en vez de sustituir el documento original, el PDF original, lo más recomendable en principio es elegir archivo, guardar como y guardarlo con otro nombre, por ejemplo, bienvenida, que es el nombre del archivo original, protegido. Al igual que pasaba antes, si intento abrir ese archivo me pedirá una contraseña. Si pongo una contraseña equivocada, Adobe me impedirá abrirlo y solo podrá hacerlo indicando la contraseña correcta.
Si quiere quitar la contraseña de un documento para que pueda abrirlo cualquier persona sin tener que indicar la contraseña, abra el documento, que esté protegido por contraseña, luego entre en Herramientas, Proteger, Codificar y Quitar seguridad. Un aviso le pedirá confirmación, diga que aceptar y a partir de ese momento, cuando guarde el archivo, ya sin la protección, si intenta abrirlo, verá que se abre sin tener que indicar ninguna contraseña. Como hemos visto, por tanto, es posible hacer con Adobe Acrobat lo mismo que se podía hacer con el sitio ilovepdf.com. Es decir, asignar una contraseña a un documento PDF para poder abrirlo. Pero Adobe Acrobat en este caso es más potente que ese sitio y tiene opciones adicionales para, por ejemplo, permitir que cualquier persona pueda abrir un documento PDF sin indicar ninguna contraseña, pero que deba indicar una para poder editar ese documento, para poder cambiarlo o para poder imprimirlo. Es lo que Adobe llama una contraseña de permisos. Entonces voy a explicar ahora cómo proteger un archivo PDF con una contraseña que impida editar el PDF. Para ello tiene que abrir primero el PDF que quiera proteger, luego elegir Herramientas, Proteger, Codificar, Codificación con contraseña, diga así en el aviso, y ahora en vez de marcar aquí la casilla para proteger con contraseña el acceso al documento, tiene que marcar esta otra casilla, que es la de restringir la edición e impresión del documento. Por defecto no se permite ninguna tarea relacionada con edición e impresión, salvo si se indica la contraseña, pero tiene otras opciones disponibles. Si pulsa en la lista, pues ve por ejemplo que puede permitir una impresión en baja resolución o solo en alta resolución, o puede permitir sin contraseña inserción en ciertos tipos de edición, pero no todos. En caso de duda o si no lo tiene claro y si quiere la máxima protección del documento, lo mejor es dejar la opción predeterminada de que no se pueda imprimir de ninguna forma el documento PDF y que no se pueda editar de ninguna manera, salvo si se indica una contraseña. Esa contraseña la va a definir aquí, en cambiar contraseña de permisos. Vuelvo a poner la vieja contraseña de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí también, como en el caso anterior, puede definir el tipo de codificación de la contraseña y después pulse aceptar. Este aviso lo que dice es que estas restricciones de edición e impresión se respetan en todos los productos de Adobe, es decir, que si define una contraseña de permisos, no va a poder editar o imprimir un archivo PDF si intenta abrirlo con un programa de Adobe, por ejemplo, Adobe Reader o Adobe Acrobat. Pero que eso puede no ser así si lo abre con otro tipo de archivos que también permiten abrir documentos PDF, como por ejemplo Word, como hemos visto a lo largo del vídeo tutorial. Dese por enterado pulsando aceptar y repita la misma contraseña para verificarla. Y después pulso otra vez aceptar. Aquí le vuelvo a avisar de lo mismo de antes, que tiene que guardar el documento para que se apliquen los cambios de seguridad. Y como en el caso anterior, también puede reemplazar el documento actual, guardándolo con el mismo nombre y en el mismo sitio que el documento actual, que el documento original, o bien guardarlo como otro documento para prevenir, por ejemplo, que se olvide la contraseña y que después usted mismo lo consiga editar. Le ponemos aquí otro nombre, me ha protegido permisos, por ejemplo, y lo guardamos. Si ahora intentamos abrir este documento que acabamos de crear con esa protección de permisos, verá que no me pide una contraseña para poder abrirlo, es decir, cualquier persona podrá abrirlo. Pero si intento editarlo, entonces ya sí me solicitará la contraseña de permisos y si no, no me dejará hacerlo. Pongo una contraseña errónea, no me permitirá editar el documento y solo podrá hacerlo si indico la contraseña adecuada. Del mismo modo, verá que la opción de imprimir el documento está deshabilitada, porque también tiene esa protección de permisos. Para poder editar el documento o imprimirlo, tengo que elegir editarlo, indicar la contraseña apropiada y entonces ya sí, como ve, puedo editarlo, puedo cambiar lo que sea o imprimir. Si quiere quitar la contraseña de permisos y hacer que cualquier persona no solo pueda abrir el documento sin contraseña, sino también editarlo, imprimirlo o hacer lo que quiera con él, entonces abra el documento protegido, entre en Herramientas, Proteger, luego Codificar y luego Quitar seguridad. Confirme con aceptar y guarde el documento. Y a partir de ese momento, ese documento ya dejará de estar protegido y no le pedirá una contraseña para editarlo ni para imprimirlo. Y ahora en el apartado 8 voy a explicar cómo sanear un PDF para eliminar sus metadatos. Y antes de explicar cómo hacer eso, conviene explicar qué son los metadatos por si no lo sabe. Los metadatos son básicamente información que se adhiere o que está incluida con el archivo PDF. Esa información puede ser, por ejemplo, el nombre del autor o el nombre del equipo donde se ha guardado o cuándo se ha guardado, o informaciones más precisas como la fecha y la hora en que se ha guardado el documento o hasta la localización concreta donde se ha creado ese documento. El peligro de esos metadatos es que pueden permitir identificar o hasta localizar al autor del PDF. Es posible que esa persona o esa organización no quiera que eso ocurra y para eso sirve sanear un PDF. Ese proceso lo que va a hacer es eliminar todos esos tipos de datos adicionales que se guardan con el archivo PDF para que, digamos, quede limpio y no haya ninguna forma de ligar el archivo con sus autores.
ese saneo solamente puede hacerse usando Adobe Acrobat, la versión de pago, entre las opciones que hemos visto a lo largo de este vídeo tutorial. Es decir, no se puede hacer ni en Adobe Reader ni tampoco a través del sitio web ilovepdf.com. Así que para sanear un documento PDF tiene que empezar abriendo Adobe Acrobat y luego el archivo que pretende sanear. Luego entre en Herramientas y una vez más en Proteger y haga clic en este caso en Quitar información oculta. En la que Adobe Acrobat empieza a buscar qué tipo de información oculta de metadatos incluye el documento y como ve este tiene bastantes. Si quiere puede revisarlos más en concreto en esta ventana que está aquí y para eliminarlos todos es simplemente pulsar en este botón de quitar. Este aviso le dice que se va a borrar toda la información adicional asociada al documento PDF, que ya digo que en general es lo que conviene si pretende el máximo anonimato, pero una cosa importante que también se menciona aquí es que se eliminarán las firmas digitales del documento, es decir, que si usted ha firmado un documento digitalmente con un certificado digital, como hemos visto en un apartado anterior, también se va a quitar esa información, que es algo que obviamente puede no convenir. Así que téngalo en cuenta antes de confirmar esta ventana pulsando Aceptar. Si lo hace se borrarán todos los metadatos y después tendrá la opción de siempre, podrá guardar el documento sustituyendo el original por este que no tiene metadatos o bien elegir guardarlo como para mantener una copia del documento original y otra en que no tenga metadatos. Y llegamos al noveno apartado, que es cómo insertar una marca de agua en un PDF. Para quien no lo sepa, una marca de agua es un texto o una imagen que se inserta en todas las páginas de un documento, normalmente de una forma discreta, que no afecte a la lectura o a la visualización del documento y que sirve para varias cosas. Se usa, por ejemplo, muy habitualmente en vídeos de internet para demostrar que ese vídeo es de un cierto sitio web y prevenir el pirateo del vídeo. Si alguien lo piratea, está claro que lo ha robado de otro sitio porque habrá esa marca de agua a lo largo de todo el vídeo. Otras veces la marca de agua es simplemente por cuestiones de diseño y no tanto para proteger, por ejemplo, la propiedad intelectual del documento que sea. En cualquier caso, la forma de incluirla en un documento es igual. Y voy a empezar con el primer método, que es usando una vez más el sitio web gratis ilovepdf.com. Habrá un navegador cualquiera, entre en el sitio de ilovepdf.com y busque la opción de marca de agua. Pulse seleccionar archivo PDF y después habrá el documento donde quiere crear, donde quiere insertar la marca de agua. Y verá que tiene dos opciones posibles. Puede agregar un texto como marca de agua o bien una imagen. Si elige agregar texto, después tiene que escribir aquí qué texto quiere incluir. Por ejemplo, acta. Aquí puede definir la fuente del texto, el tamaño, si es negrita, cursiva, subrayado, el color del texto. Tiene varias opciones posibles. Lo siguiente que tiene que elegir es la posición que ese texto de marca de agua quiere que tenga en el documento PDF. Por defecto es en la esquina superior izquierda, como está aquí marcado, pero puede hacer que sea arriba en la parte central, o arriba a la derecha, o en medio, o a un lado, o a otro. Como ve, en esta previsualización se indica en qué parte va a aparecer el texto de marca de agua que quiere incluir. También puede elegir que se inserte la marca de agua como un mosaico, repartido regularmente a lo largo de toda la página. La ventaja que tiene eso es que protege más la autenticidad del documento, porque previene, por ejemplo, que alguien corte una esquina del documento que tiene la marca de agua y que pueda después piratear ese documento y hacerlo pasar por uno propio. El inconveniente que tiene es que puede saturar demasiado el documento y hacerlo hasta poco legible. Pero eso ya digo que es usted quien debe elegir la posición que quiere que tenga el texto según cuáles sean sus necesidades. Otra opción que puede definir en cuanto a la marca de agua es si quiere que sea opaca, que sea un texto como un texto cualquiera, sin transparencia, o bien hacerlo más o menos transparente. Cuanto más bajo sea este número, más transparente será. Y aquí, una vez más, tiene que optar por un equilibrio. Si es más transparente, la marca de agua se verá menos, pero también molestará menos a la hora de leer los elementos del PDF. También puede elegir rotar o no la marca de agua. En general sí conviene rotarla principalmente 45 grados, precisamente para que no afecte a la legibilidad de otro texto que pueda haber en el documento PDF. Pero eso ya digo, una vez más, es usted quien lo decide dependiendo de sus necesidades. De forma predeterminada, la marca de agua se va a incluir en todas las páginas del documento PDF. En este caso son 5, se incluirán de la 1 a la 5, pero puede elegir si quiere que solo se incluya en algunas, por ejemplo, de la 1 a la 4, o de la 1 a la 3, o de la 2 a la 5. Eso lo define también usted como quiera. Y por último, tiene la opción de hacer que la marca de agua aparezca por encima del contenido, como superpuesto a él, o por debajo del contenido como un elemento de fondo. Conviene una opción u otra dependiendo del caso, así que lo que le recomiendo es probar con las dos y ver cuál queda mejor en su caso concreto. Cuando ya haya definido todas estas opciones, le
agregar el texto, haya indicado el texto y sus propiedades, la posición, grado de transparencia y demás, elija insertar marca de agua y luego descargar PDF. Vaya a la carpeta de descarga y verá que una vez más se guarda con el nombre raíz del archivo PDF original, en este caso bienvenida, y luego pone watermark, que es como se dice marca de agua en inglés. Vamos a abrirlo para ver qué aspecto tiene esa marca de agua de texto que hemos incluido. Aquí está nuestra marca de agua que se incluye en todas las páginas en la posición central y con los otros datos que hemos indicado en la página de ilovepdf.com. Como decía al principio, la marca de agua puede ser de texto, pero también puede ser una imagen. Entonces, si volvemos al sitio web de ilovepdf.com y a marca de agua, seleccionamos una vez más el archivo y vamos a elegir ahora agregar una imagen. Las opciones son las mismas, como puede ver, prácticamente. Puede definir la posición, la transparencia, rotación y demás. La única diferencia es que en vez de escribir un texto y definir sus características, tendría que elegir la imagen que quiere poner de fondo como marca de agua. Para ello, después de elegir aquí agregar imagen, pulse en añadir imagen y elija la imagen mediante el explorador de archivos que se abrirá. Luego establezca el resto de las opciones y pulse insertar marca de agua. Normalmente cuando se inserta una imagen de marca de agua, el proceso tarda más porque tiene que manejar mayor cantidad de datos, principalmente cuando se inserta en todas las páginas. Pues pulse en descargar PDF, luego entre en la carpeta donde se haya descargado, verá que también se guarda con el nombre de watermark, en este caso pone 1 porque ya existe ese archivo y si lo abrimos este es el resultado. Aparece de imagen de fondo, de marca de agua, la imagen que yo he elegido. Como ve, obviamente en este caso la transparencia era demasiado grande, demasiado oscura y tendría que elegir un nivel de transparencia más bajo para que no moleste o haga menos legible el contenido del documento PDF original, pero digamos que eso es un detalle y lo más normal es que tenga que hacer varias pruebas hasta encontrar cuál es la marca de agua que mejor se adapte a su documento concreto. No existe una norma general porque depende obviamente del contenido concreto de cada archivo. Pasamos ahora entonces al segundo método para insertar marcas de agua, que es usando Adobe Acrobat, la versión de pago. Esto tampoco se puede hacer con la versión de Adobe Reader gratis. Abrimos Adobe Acrobat y el archivo en que queremos meter la marca de agua, después seleccione herramientas, editar PDF, marca de agua y agregar. Y verá esta ventana donde puede definir todas las características de la marca de agua que va a insertar en el documento. Si quiere insertar un texto, tendrá que escribirlo en este campo de texto y una cosa muy útil de Adobe Acrobat es que muestra aquí una previsualización del aspecto que va a tener la marca de agua que inserte. Definido el texto, aquí debajo puede establecer las características del texto, la fuente, el tamaño que quiere que tenga la fuente, como ve va cambiando la previsualización, si quiere que esté en posición horizontal o rotado 45 grados a un lado o a otro, o si quiere que esté con una inclinación personalizada que es posible indicar en este campo. También puede definir, como en el sitio web, la opacidad, del 100% significa que se vería igual que el texto normal y cuanto más pequeña sea la opacidad, más transparente será la marca de agua. Puede hacer que el tamaño de la marca de agua sea relativo a la escala de la página e indicar ese factor de escala aquí, o desactivando esta opción, hacer que sea un valor absoluto y definiendo el tamaño en este apartado de aquí, como hemos visto al principio. Eso ya digo que depende de lo que usted prefiera y del aspecto que quiera que tenga en el documento. También, como en el sitio web de ilovepdf.com, puede definir que la marca de agua aparezca por encima de la página, por encima del texto o por encima del contenido del documento PDF, o que se muestre de fondo por detrás. También, como en el caso anterior, tendrá que hacer pruebas para ver cómo queda mejor en su caso concreto y que hace que el documento sea lo más legible posible sin perder la marca de agua. De forma predeterminada, la marca de agua se inserta en el centro del documento, como puede ver aquí, pero puede elegir con total precisión en qué posición de la página quiere que aparezca. Es simplemente definir aquí una distancia vertical y una distancia horizontal respecto al centro o respecto a la izquierda o a la derecha, en ambos casos. Esa posición puede indicarla en milímetros o también tiene otras opciones, en porcentaje respecto al ancho o al alto, o en centímetros o en puntos, en píxeles. Cuando haya definido ya todo como quiera, pulse en aceptar y aquí está nuestra marca de agua. Esto es como se inserta una marca de agua de texto. Si lo que quiere es insertar una marca de agua de una imagen, entonces los pasos son parecidos. Tendría que abrir el documento, PDF donde va a insertar la marca de agua, luego elegir herramientas, editar PDF, marca de agua, agregar y le sale la misma ventana de antes, solo que esta vez tiene que escoger archivo y luego examinar para localizar la imagen que quiere incluir como marca de agua en el PDF. Con esta imagen y después puede modificar el resto de las
opciones igual que hemos visto antes. Aquí saldrá la previsualización de costumbre y cuando esté satisfecho con el aspecto que tiene la marca de agua, pulse en aceptar y la marca de agua de imagen en este caso se incluirá. Y después, como siempre, puede guardar el documento con el mismo nombre del original, sustituirá al original, o bien guardarlo como con otro nombre para mantener el documento original sin la marca de agua y otro que la contenga. Eso ya depende de usted. Tanto si es una marca de agua de texto como de imagen, es posible hacer dos cosas, que es quitarla o bien modificarla. Voy a explicar primero cómo modificar una marca de agua. Tendré que abrir el documento que contenga la marca de agua, luego elegir herramientas, editar PDF, marca de agua y actualizar. Aquí le saldrían las propiedades que haya definido para esa marca de agua de ese documento y podría cambiar lo que usted quisiera. Modificar, por ejemplo, la posición o la opacidad u otras características o cambiarla por una marca de agua de texto si la que tiene ahora es una marca de agua de imagen o viceversa. Cuando acabe de hacer los cambios pulse aceptar y como ve la marca de agua se actualiza. La otra opción es quitar la marca de agua. Para eso tiene que abrir una vez más el documento que contenga la marca de agua, seleccionar herramientas, editar PDF, marca de agua y quitar. Y luego confirmar este aviso para que realmente se quite la marca de agua pulsando en sí. Y como ve ya habrá desaparecido. Y después guardar el documento o guardarlo como con otro nombre. Y llegamos al último apartado, la décima cosa que cualquier persona debe saber sobre los archivos PDF, que es crear un PDF del tipo PDF/A. Antes, claro está, conviene explicar qué es un PDF del tipo /A. Pues bien, es un tipo de PDF que está concebido específicamente para ser duradero, es decir, para PDFs que pretendan guardarse durante mucho tiempo y para garantizar en la medida de lo posible que incluso pasados, por ejemplo, 20 años, todavía sea posible abrir ese PDF. La estrategia para conseguir eso es crear un formato especial, el PDF/A, que tiene unas características un poco diferentes del PDF normal y que principalmente consisten en que sea aún más autocontenido que un PDF normal. Ya sabemos que un PDF normal, una de sus grandes ventajas es que permite ejecutarse en cualquier parte y mantiene las características del archivo original, se abra donde se abra. No cambia el aspecto, no cambia el tipo de fuente, no cambia el tamaño. Pues eso en los archivos PDF/A se lleva al extremo y son todavía más autocontenidos para hacer que no dependa de ningún elemento externo esa visualización o todos los elementos que se incluyan en ese PDF, para garantizar, como ya digo, que aunque se almacene durante mucho tiempo, pasados muchos años, siga pudiendo abrirse y visualizarse y editarse de forma normal, como si se abriera un minuto después de haberlo creado. Bien explicado ya eso, con eso ya claro, el primer método para crear un PDF/A es usando Adobe Acrobat, que es, como ya he dicho varias veces, la versión de pago. Abra Adobe Acrobat y el archivo PDF que quiere convertir en PDF/A. Después entre en herramientas y luego en la opción de producción de impresión y luego haga clic a la derecha en comprobaciones. Se abrirá esta ventana donde tiene que elegir arriba la solapa de estándares y verá que le da tres opciones: guardar como PDF/A u otros dos formatos también especiales de PDF. El PDF/X está orientado sobre todo a las artes gráficas con opciones especiales especialmente útiles para ese sector, y después está el PDF/E que se orienta a PDFs con contenidos relacionados con la ingeniería. Nosotros vamos a centrarnos en el PDF/A que, como decía al principio, se orienta principalmente a guardar un archivo PDF a largo plazo. Asegúrese de que está seleccionada la opción de guardar como PDF/A y después pulse en continuar. El estándar PDF/A en realidad es algo así como el formato base, pero como puede ver en esta lista, existen varias versiones de ese formato. Cada una de ellas tiene características propias que se explican resumidamente en esta lista. Si necesitara más información para saber qué tipo de PDF/A debería elegir en su caso concreto, busque por ejemplo en Wikipedia o en el sitio web de Adobe. Yo en este caso voy a elegir guardar mi archivo PDF como PDF/A del tipo 1B, que es para guardar archivos PDF en que no hay información sobre la estructura del archivo, no hay un índice definido en el PDF. Cuando elija el tipo de PDF/A que quiera, pulse en continuar. Aquí puede definir otras opciones. Si no lo tiene claro, lo mejor es dejar las opciones predeterminadas y después pulse en guardar como. Se abrirá el explorador de archivos de Windows en que podrá definir dónde guardar el archivo y con qué nombre. Si todo ha ido bien, se creará el archivo PDF/A en la versión que usted haya indicado.
y estará en la carpeta donde haya decidido guardar. Aparentemente el PDF/A es igual que un PDF normal. Si usted lo abre, aparentemente no tiene nada especial, pero como ve, en realidad sí lo es. Al abrirlo le saldrá un mensaje como este, en el que le advierte de que ese archivo PDF es del tipo PDF/A y que se ha abierto en modo de solo lectura, porque si modifica el archivo de alguna forma, entonces ya puede no cumplir el estándar PDF/A, y eso es algo importante que debe tener en cuenta. Una vez convertido un archivo en PDF/A, no puede tocarlo, o si necesita editarlo o cambiarlo por la razón que sea, tendrá que volver a repetir el proceso que he explicado para transformarlo en un nuevo archivo PDF/A que incluya las modificaciones que ha introducido. Si no, puede ocurrir que se pierdan esas características y que ese PDF/A modificado ya en realidad no tenga las ventajas que tiene ese formato especial. El segundo método para crear un PDF/A es usando el sitio web gratis de costumbre ilovepdf.com, pero en este caso tiene un cierto inconveniente. Habrá un navegador cualquiera, entre en el sitio web y verá que en la parte de abajo existe la opción de convertir un PDF a PDF/A. Podrá seleccionar el archivo PDF que quiere convertir en ese formato especial y aquí a la derecha tiene una lista de los distintos subformatos de PDF/A y las características de cada uno. La verdad es que esta información es más completa y más clara que la que daba la ventana del propio Adobe Acrobat, así que si tiene dudas sobre qué subformato elegir, puede consultar el sitio web, aunque solo sea para saber qué características tiene cada uno de estos subtipos. El problema, el pequeño inconveniente que hay en este caso con el sitio ilovepdf.com es que para convertir de hecho el PDF elegido a PDF/A es necesario contratar un plan premium, es decir, es necesario pagar. En este caso, esa opción no es gratis. Si le compensa o no pagar lo que pide el sitio web es algo que usted mismo deberá ponderar y decidir. Puede que le convenga más pagar una cuenta premium en ilovepdf.com o bien adquirir el programa Adobe Acrobat para hacer esa conversión del modo que he explicado antes. En el caso de Adobe Acrobat le recuerdo que no solamente puede transformar a PDF/A, sino también a esos otros formatos que le pueden interesar, formatos especiales como el PDF/X o el PDF/E que he mencionado antes. Y con esto acaba ya el vídeo tutorial de Acta sobre 10 cosas que todo el mundo debe saber sobre los archivos PDF y que espero que les resulte muy útil. No olvide visitar el sitio de Acta para encontrar en la ficha del vídeo tutorial la información extra que he ido mencionando a lo largo de él y para ver otros vídeo tutoriales disponibles en él o también informes u otros contenidos que seguro que serán de su interés. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.